Seguimos informando en ProAgro y a esta hora ya estamos en un contacto en vivo con el economista Víctor Pavón, porque queremos escuchar su análisis respecto a este proyecto de ley de creación de un seguro agrícola que nuevamente hoy se está analizando en el Congreso. Muy buen día, Víctor, y gracias por su tiempo para Canal Pro. Muy buenos días, muy buenos días. Realmente es un gusto compartir con ustedes. Y en efecto, se está tratando lo que se llama el proyecto de ley que crea el seguro agrícola y que ya tiene media sanción ciertamente en el Senado y que ahora está en Cámara Baja en diputados. Y este es un documento de los muchos que lamentablemente se vienen insistiendo en el Paraguay, pese a que el sector agropecuario ya está contribuyendo de una manera extraordinaria con el fisco y de luego con una presión tributaria que se encuentra hoy en día con el 27%. Este dato es muy importante tomar en cuenta porque si hay algo que realmente nosotros tenemos que ya de una vez hacer saber y conocer, porque los hechos dicen así, los que más pagan impuestos son por lo general y en el Paraguay son aquellos sectores más denostados, y los sectores más denostados que no se los considera precisamente como contribuyentes son especialmente el sector de la agricultura y la ganadería, cuya presión tributaria, de acuerdo al último informe que tiene el Ministerio de Hacienda, es del 27.9%. De manera que prácticamente el primer tercio de las actividades económicas imponibles que pagan más impuestos son precisamente la agricultura y la ganadería, en un informe técnico que fue presentado por la Secretaría de Estado de Tributación, que por supuesto tiene que ver con el año pasado. De manera que ese es un punto importante. Y lo que se pretende lamentablemente es un impuesto para sacarle a este sector a través de lo que se denomina la coerción de la ley, para que se le cobre el 0,5% cuando se realice una exportación de granos de soja en estado natural conforme al valor aduanero. Y esta persistente, y vuelvo a insistir, ¿verdad?, deseo de ciertos sectores políticos que quieren seguir viviendo a costa del esfuerzo de la gente trabajadora y en particular del sector agropecuario que tanto hace por el Paraguay, es realmente lamentable, porque no se puede llevar a cabo un seguro agrícola, en primer lugar, sin el consentimiento expreso de aquellas personas a las cuales se les va de alguna manera a afectar precisamente ese gravamen del 0,5%. Y algunos dirán que el 0,5% puede ser exiguo. Sin embargo, el tema de fondo está que cuando estos tipos de legislaciones se aprueban, vienen a ser una cabeza de playa por el cual al final el 0,5 luego se convierte en el 1,5, luego al 3%. Tanto es así que lamentablemente nosotros sabemos que en Argentina, por ejemplo, lo que se denomina las retenciones ya llegan al 30%, lo cual es un motivo lamentablemente de desincentivo para la inversión y para las mejoras en tecnología y para la creación de trabajo. No puede existir un seguro agrícola, porque un seguro agrícola se basa precisamente en una cuestión que nosotros no podemos desconsiderar. Todo seguro es un contrato en las cuales las partes establecen lo que se denomina en discernimiento, intención y libertad sus derechos y obligaciones. El asegurador se obliga a indemnizar a la otra parte, llamada asegurado ciertamente, a una tercera persona denominado beneficiario, por un daño, por un motivo que pueda crear alguna pérdida. Pero eso se tiene que realizar no a través de este modelo que está lamentablemente implementándose en este proyecto de ley,
y que demuestra, como había dicho, no solamente una característica absolutamente inmoral, por cierto, sino que va contra el derecho, va contra la figura de lo que se denomina precisamente el seguro, y algo muy importante, va contra la misma economía, porque ese gravamen del 0,5% es, aunque sea exiguo ahora, es la cabeza de playa para que después esto se vaya incrementando. De manera que hay algo también que es muy importante tomar en cuenta, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, prácticamente desde el año 2003 hasta hace un par de años atrás, ya transfirió precisamente, ¿verdad? Una suma de más de 1.200 millones de dólares precisamente a sectores que lamentablemente sin correspondencia en el rubro de lo que se denomina agrícola, no ha tenido los resultados, sino que al contrario, han sido fruto de corrupción. 1.200 millones de dólares no es poca cosa en un país como el nuestro, en donde obviamente, ¿verdad?, todo esto lo único que hace es despilfarrar finalmente el dinero del pueblo contribuyente, cuando que los verdaderos trabajadores, las personas que se esmeran de sol a sol, como el sector agropecuario, los minifundiarios, los pequeños productores y todo aquello que tienen que ver precisamente con la plantación de la soja, de esta manera ven que el fruto de su trabajo no es correspondido con lo que se denomina una certidumbre y confianza, especialmente por el lado del mismo Estado, que a través de su gobierno, lamentablemente, y a través de una legislatura, un Congreso populista, por cierto, lo que busca es precisamente seguir metiendo la mano en el bolsillo del sector agropecuario, que ya paga suficiente impuesto. Esto es muy importante insistir. El 27%, ¿verdad?, es la carga tributaria hoy precisamente, porque este es un informe, el último informe precisamente de la Subsecretaría de Estado de Tributación, 27,9% para ser más exactos. Víctor, un seguro agrícola, ¿podría existir, podríamos proponer un proyecto de seguro agrícola con otra fuente de financiamiento, o usted considera directamente que no se puede avanzar con esto? Un seguro agrícola se puede hacer, de hecho el seguro agrícola existe. Lo que pasa es que nunca se utilizó de la manera en que tenía que usarse, es decir, disponerse bajo criterio de transparencia. Ahora, es muy importante y me parece muy atinada tu pregunta y muy correcta, que cuando hablamos de seguro, la fuente de financiamiento no puede ser el de cargarle a un sector para que otro sector de ese modo finalmente se vea indemnizado, porque así es, ¿sabes?, la figura de la póliza de seguro, se vea indemnizado con el dinero que otros de alguna manera en un momento dado aportaron para el país. En consecuencia, tenemos que buscar un modelo que realmente pueda beneficiar en particular a aquellas personas que se vean de alguna manera perjudicadas por el tema del clima, por cuestiones de la naturaleza, pero lo que no se puede hacer bajo lo que dice precisamente la Constitución y el Código Civil es la de cargar sin la debida autorización, sin el consentimiento de una de las partes para que finalmente pueda indemnizar a otra que en algún momento pueda tener un inconveniente. Inconveniente que de luego se puede dar, pero no es esa la naturaleza de un genuino seguro agrícola. Y en todo caso que se utilice, como había dicho antes, estas inmensas sumas de dinero, 1.200 millones de dólares ya se fueron transferidas precisamente a sectores que lamentablemente, en lugar de mostrarse transparentes y correspondientes con el dinero precisamente de la gente, lo único que ha hecho es precisamente caer en un saco roto donde unos pocos finalmente se benefician a costa de la mayoría trabajadora de nuestro país. 1.200 millones bajo el rubro 800, que fue denunciado precisamente en un momento dado por la Unión de Gremios de la Producción, revela que finalmente esa suma
de transferencias de dinero no se está llevando a cabo de acuerdo a los principios básicos que se establece en toda correspondencia de dinero que finalmente debe llegar a la gente en todo caso, pero no lo hace. Entonces el modelo, el sistema es el que está mal. En consecuencia, un seguro, si existiera, se podría hacer una alianza pública-privada y estricto sensu lo correcto sería que las personas, a través de sus gremios correspondientes, puedan finalmente lograr ese seguro, pero por supuesto con el aporte correspondiente, que es la naturaleza, como sabemos, propia precisamente de una póliza como la que tiene cualquier hijo del vecino cuando saca una moto o cuando finalmente compra un vehículo, etcétera. Esa es la naturaleza correcta del seguro. Y por sobre todas las cosas, esto revela que la legislatura está permanentemente al acecho como aves de rapiña, precisamente para seguir tratando de alguna manera de perjudicar a los sectores que están produciendo y que le están manteniendo precisamente al Paraguay con un Producto Interno Bruto muy alto. Y más todavía tomando en cuenta que, como había dicho, que ya la presión tributaria, de acuerdo a los informes oficiales del propio Ministerio de Hacienda, nada más es y nada menos es del 27.9% en el sector agropecuario del Paraguay. Víctor, muchísimas gracias por su postura y por todos estos datos, porque nos daban números también para poder interiorizarnos respecto a este tema. Gracias por el tiempo y seguimos en contacto desde Canal Pro. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.